Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con un tema más para el tercer parcial, sin antes, tal vez previamente, pedir las sinceras disculpas a sus personas, a nuestras autoridades. Hoy creo que no me fue bien, tuve una dificultad al llegar a la carrera, estaba un poco preocupado, pero inicialmente estaba entusiasmado, ¿no? Para poder iniciar la presencialidad de nuestras clases teóricas. Pero no se pudo, seguramente voy a dar alguna explicación, justificación a nuestras autoridades también, pero más que todo a ustedes por hacerlos esperar. Eh, Tuve un accidente y no pude alcanzar, ¿no? Ya no pude llegar oportunamente a nuestra clase teórica. Por eso es que para poder enmendar, ¿no? Este pequeño problema. Quisiera permitan compartir este video para poder complementar, porque prácticamente un 90% ya se avanzó todos los temas del primer parcial, entonces complementemos con esta parte. Bueno, gracias por su comprensión anticipada. Vamos a iniciar con este capítulo. El desarrollo craneofacial. Este desarrollo craneofacial va a permitirnos comprender un poco de cuál es la dinámica, ¿no? A nivel craneofacial y también ya combinando con algunos conceptos que habíamos combinado, como es el crecimiento y desarrollo craneofacial. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué es desarrollo? También tenemos que saber cuándo inicia esto y cuándo termina, ¿no? Básicamente, esto va, pues, esta historia inicia con la fecundación y va a terminar con la muerte. ¿Qué quiero decir? Que todo el momento vamos a estar, ¿no? Toda nuestra vida con cambios y estos cambios tienen que estar tomados en cuenta, ¿no? Por el odontólogo, por el especialista, ya que también se encuentra movida por factores hormonales, tal vez inicialmente son células embrionarias, células mesenquimáticas, pero durante nuestra vida ya postuterina o extrauterina ya están activadas por factores hormonales. También les decía que ya conocemos, ¿no? Los términos de crecimiento y desarrollo, los cuales nos van a permitir entender, ¿no? Qué cambios está existiendo desde la fecundación hasta la formación craneofacial, ¿ya? O del sistema estomatognático. También es importante que comprendamos que existen estructuras básicas que debemos de entender, como por ejemplo acá una porción cefálica, una porción caudal. Vamos a ver que más que todo en nuestro caso nos interesa, ¿no? Esta porción cefálica, donde ya vamos a ver el desarrollo, ¿no? Básicamente aquí quisiera que ustedes vean el área cardíaca, ¿sí? Más o menos podemos decir que a la cuarta semana ya existe actividad cardíaca. También aquí otra estructura que está resaltada es la membrana bucofaringea, entonces el famoso esternodeo, ¿no? Vamos a ver también las tres capas germinativas, como es el endodermo, el mesodermo, el ectodermo. Otra área que veo importante es que ustedes vean la relación del corazón con la porción cefálica, también la continuidad de la membrana bucofaringea con el intestino primitivo y estas estructuras pues desde el inicio tienen mucha relación. Entonces hay que tomarlos en cuenta, queridos estudiantes. Vamos a ver que también en la porción cefálica, existe un notorio, ¿no? Tal vez desarrollo, más notorio desarrollo, yo diría por una vecindad, miren, una vecindad entre el corazón y el cerebro. Es importante, ¿no? Esa vecindad, por muchas razones, tal vez hasta podría, para que no se olviden, podría relacionar, digamos, qué relación tiene lo sentimental y nuestra respuesta, digamos, de acuerdo a nuestro temperamento, ¿no? Algunos dicen que piensas o actúas con el corazón, algunos actúas con el cerebro, pero
Miren, en esta etapa existe una convivencia, ¿no? Entre el corazón y la parte cerebral. Una relación tal vez, ¿no? Lo verían, pero algo más biológico sería que al existir una actividad cardíaca, esto permite una mayor potencialización de una determinada región. ¿Por qué? Porque vean ustedes que cuando existe presencia de irrigación o presencia de desarrollo de vasos sanguíneos en una determinada área, eso va acompañado de crecimiento, va acompañado de desarrollo. Entonces, eso verán y hemos visto, ¿no? Que en la evolución, en la formación de un ser humano, el 50% de la porción cefálica tiene proporción con el desarrollo del cuerpo. Entonces, vemos que inicialmente lo que se desarrolla más es la región cefálica. Y por eso es que también puedo relacionarlo, de que el corazón, al poder proliferar, digamos, con sus troncos sanguíneos, van a poder estimular la región cefálica. También vamos a ver acá el estomodeo, que es la boca primitiva, con su relación, ¿no? A una primera hendidura. Entonces, esto va a ser también los primeros indicios de la formación de la cavidad bucal, que es el área, ¿no? Que nosotros ocupamos y tenemos que empezar a manejar. Por eso es que vamos a hablar un momento de qué son los arcos faringios, ¿no? Más conocidos tal vez antiguamente como arcos branquiales. Los arcos faringios de alguna manera nos orientarán, ¿no? De cómo ha sido la evolución en su crecimiento y desarrollo de la región craneofacial. ¿Está bien? Entonces vamos a ir continuando, donde este esquema mostrará que encontraremos eh, más notoriamente 5 arcos faringios, ¿ya? Teóricamente tenemos 6 arcos faringios, ¿entendido? Pero podríamos decir que el quinto involuciona o también se combina con el sexto, así que no se desarrolla mucho. Pero verán que ustedes hasta el tercero y cuarto arco branquial tendrán mayor relevancia, ¿no? En nuestra área que es la odontología. Entonces vamos a ir notando, como les decía, en un corte lateral, la relación del corazón con la porción cefálica. Y también ya desarrollo de algunas otras estructuras que tal vez no voy a resaltar mucho, como por ejemplo la glándula tiroides, como la aorta, ¿no? Porque en esta ocasión me voy a enfocar en la región bucofacial, tal vez, describiendo algunos detalles de los arcos faringios. Vamos a ver que también existen regiones en la porción cefálica, ¿no? Que van a ser responsables de la formación. Por ejemplo, el mielocéfalo, mielencéfalo va a estar en relación del desarrollo del cuello y parte de la médula ósea. El mesencéfalo también la parte de la nuca, el cuello, y así en la parte más cefálica van a ir formándose la cabeza, ¿ya? Y el cráneo. Entonces, esto es importante para que veamos que es como una estructura enrollada, ¿sí? Que vamos a encontrar una porción cefálica y una porción caudal. Eh, Reitero un poco la importancia, ¿no? De la presencia de irrigación o de vasos sanguíneos representada por arterias y venas, el cual está expresando, ¿no? Un transporte de sangre y un retorno de sangre, ¿ya? Esto va a ser responsable a partir de la cuarta semana, les decía, cuando empieza a latir el corazón. Y eso va a ser una gran ventaja por la cercanía de la región cefálica, que es algo muy importante, ya que a través del torrente sanguíneo se pueden trasladar mediadores químicos, factores de crecimiento, algunas células mesenquimáticas para poder especializando y desarrollando esa área. Ya me entenderán, ¿no? Entonces, por eso es que habíamos repasado antes qué significa desarrollo y qué significa crecimiento.
Vamos a ver que no nos faltaba mucho, ya vamos a ir terminando, digamos, esta última parte para dar nuestro primer parcial de esta gestión y vamos a ver que les decía que había seis, ¿no? Arcos faringios, los cuales son más notorios, unos cuantos, no todos, ¿no? Y también reitero, ¿no? La involución del quinto y la continuidad con el sexto, por lo cual vamos a también estar atentos, ¿no? Eh, que cuando existe a la cuarta semana empieza a latir el corazón, ya también coincide, ¿no? Con el rompimiento de la membrana bucofaríngea. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo esos hitos que son importantes, ¿no? A la hora de realizar una interpretación, un análisis de cómo se formó la región craneofacial. Otra cosa, vamos a ir distinguiendo algunas otras estructuras que van a ser útiles, ¿no? Para poder analizarlo. Siempre en cada esquema van a ver una imagen, tal vez, o un esquema que represente eh, al embrión y después con sus diferentes componentes, tanto nerviosos, musculares, esqueléticos, eh, que van a ir a representar un todo, ¿no? Pero acá en un corte cefálico notarán que hay diferentes estructuras, como por ejemplo aquí todavía dice arco branquial, vamos a tal vez utilizar más el término de arco faríngeo, pero verán que entre uno y otro arco va a formarse una hendidura. Esas hendiduras son una especie de surcos que van a ser un límite entre un arco y otro. ¿Ya? Y vemos que entre el primero y el segundo arco faríngeo se encuentra la primera hendidura faríngea. ¿Ya? Y entre la segunda y tercera existe otra hendidura. Una cosa es las hendiduras, otra cosa es los arcos propiamente dichos, y también en la parte interna vamos a poder determinar las bolsas faríngeas. Acá también habla del arco aórtico, pues, el componente eh, circulatorio. Tal vez no lo desarrolle de manera profunda para no confundirlos. Lo que tal vez es lo más importante que debemos conocer es que a partir de las hendiduras de los arcos y de los surcos o de las bolsas faríngeas van a poder derivar ciertas estructuras que seguramente van a ser familiares en algún momento. Les decía que en la conformación del embrión van a existir diferentes arcos faríngeos, los cuales están en región lateral, ¿ya? En región lateral, los cuales su proliferación van a ir en búsqueda de la línea media, ¿ya? En contacto de la línea media. Por eso van a encontrar componentes izquierdos y derechos, los cuales se fusionan en la línea media. En estos arcos van a estar compuestos de diferentes estructuras, tanto glandulares, componentes vasculares, les decía componentes nerviosos, esqueléticos, musculares. Por eso es importante que nosotros vayamos a revisar qué estructuras originan en los diferentes arcos faríngeos. Por ejemplo, aquí pónganse ya a reconocer que en la parte frontal vamos a encontrar, perdón, en la parte frontal vamos a encontrar el proceso frontal, ¿no es cierto? En la parte cefálica, mejor dicho. Ahí vamos a ver el estomodeo. En las partes laterales vamos a encontrar los procesos maxilares, los cuales van a ser responsables de la conformación de los labios. Y vamos a ver ahí el primer arco faríngeo, que es el mandibular, y luego el hioideo. Y vamos a ver más adelante que esto va a ser el inicio de la formación de diferentes estructuras. Más adelante a mencionar. Reiterando, les decía que cuando hacemos cortes, cuando la bibliografía nos muestra cortes embrionarios, vamos a encontrar diferentes componentes, ¿ya? Componentes como el nervioso, les decía, el arterial, el muscular, el cartilaginoso. El cartilaginoso representa la parte esquelética, ¿ya? El muscular es
la que va a limitar y va a permitir el movimiento de esa parte esquelética. La arterial es la parte de vasos sanguíneos que van a ir dotando de irrigación y transportando la sangre. Y el componente nervioso, que dependiendo su origen, va a tener una función tal vez sensorial, va a tener una función sensitiva, va a tener una transmisión de impulsos nerviosos para la acción de los músculos, etcétera. Entonces es importante que nosotros empecemos a ver cómo es el trabajo mancomunado para que exista un desarrollo integral de estos arcos faringios para que en el futuro se conforme la región craneofacial. Entonces verán ustedes que en el arco mandibular tiene un componente arterial, nervioso, muscular, cartilaginoso, y cada arco lo tiene. Por eso es importante que empecemos a estudiar qué estructuras originales. ¿Está bien? Continuando, vamos a ver acá un resumen que les va a ayudar mucho de las estructuras que derivan, ¿no? En sus componentes, ¿no? Musculares, óseos y nerviosos. ¿Ya? Vamos a repasar. El primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo, no lo olviden, ya no lo olviden. En el aspecto muscular están representados por los músculos de la masticación. Miren, qué importante. El componente esquelético está representado por el cartílago de Meckel, ¿ya? Y el masticatorio, les decía, los músculos masticadores, ahí podemos citar, ¿no? A los músculos temporales, a los músculos masseterinos, al pterigoideo externo, al tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano. Miren, son componentes musculares que yo les recomiendo los sepan de memoria. En cuanto al esqueleto, el tejido óseo, les decía que en este primer arco está el cartílago de Meckel, ¿no? Que dejará, ¿no? Porque esto involuciona o se desaparece, pero va a dejar un vestigio, ¿no? En la porción distal de cartílago, los cuales van a constituir la formación del yunque y el martillo. También es responsable, ¿no? Esa parte para la conformación de la porción del maxilar inferior y el ligamento esfenomandibular. Entonces, tomar en cuenta que el componente esquelético, ahí ustedes van a ver cartílago, el cartílago de Meckel, también van a ver que vestigio de ese cartílago se va a formar dos huesecillos del oído, el yunque y el martillo. Y me dirán el otro, ¿no? Existen tres huesecillos, pero tengan paciencia. Ahorita lo vamos a describir. El primer arco branquial, entonces, está dando origen en el componente óseo también a una parte inferior de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. En el componente nervioso, esto de memotecnia, ustedes repasen nuevamente anatomía y háganse una pregunta. ¿Quiénes dan inervación motora a los músculos masticatorios? Ah, ya. Entonces ahí miren, está el nervio trigémino. Entonces, no se olviden, ya el primer arco, su musculatura está representada por los músculos masticatorios. El esqueleto por el cartílago de Meckel inicialmente, pero sabemos que profundizando no es el responsable directo de la formación de la mandíbula, ¿ya? Pero sí es algo importante que algunos remanentes van a poder permitir la formación del yunque y el martillo. Si es que estos no se forman, miren, eh, sabrán que el paciente va a ser sordo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar muy en cuenta por eso, ¿ya? El nervio el representante es el nervio trigémino, ¿está bien? Vamos continuando. Este repaso les va a ayudar de manera más sencilla de cómo podemos describir los diferentes arcos faríneos. El segundo arco faríngeo, ¿sí? Este arco faríngeo tiene componentes, ¿no? Musculares, óseos y nerviosos. ¿Y qué creen?
la musculatura que va a derivarse del segundo arco faríngeo, pues son los músculos de la expresión facial, los músculos faciales. ¿Y quiénes son los músculos faciales? Ustedes conocen muy bien. El bucinador, el auricular, el frontal, el cutáneo del cuello, el auricular de los labios. Miren, aquí está todo el auricular de los párpados, el vientre posterior del digástrico, estiloideo y el estribo. ¿Alguien recuerda? El vientre anterior, ¿de dónde deriva? Del primer arco. El vientre posterior del digastro, del segundo. Les decía que faltaba un huesecillo más, ¿no? Era el estribo. Entonces, este estribo se origina o deriva del segundo arco óseo. Ahí verán que es un esqueleto, ¿no es cierto? Está representado por el estribo, que les decía que es el tercer huesecillo del oído. Otro componente es el apófisis estiloides. ¿Sí? En cadáveres, si vieron, o en huesos, la apófisis estiloides es una estructura muy especial que va a derivar, ¿no? Del segundo arco branquial. Además, ahí se inserta un ligamento. Este más se va a derivar del segundo arco branquial, que es el ligamento estiloioideo. También va a derivarse acá, miren, en combinación, el asta menor de la porción superior del cuerpo ioides y el asta mayor, háganse la pregunta, ya algunos estarán imaginando cuál será de dónde derivará. La parte nerviosa, a ver, ustedes recuerdan, ¿quiénes dan la inervación motora a los músculos de la expresión facial? Sí, exacto. Es el nervio facial, el nervio de Bell, ¿no? El séptimo par craneal. Entonces, esto no está difícil, ¿sí? Ustedes tienen que realizar una, un repaso tal vez memorístico de todas las estructuras que se derivan del primero y segundo arco. A ver, veamos qué tenemos aquí. Un poco para describir algunas estructuras que habíamos mencionado, ¿no? Que el yunque y el martillo derivan del primer arco faríngeo, ¿ya? Que es vestigio, ¿no? De algunas porciones del cartílago de Meckel que va a formarse, ¿ya? También decíamos que el vientre anterior del músculo digástrico en el primer arco. En el segundo arco, el vientre posterior del músculo digástrico. Y el tercer huesecillo del oído. Miren, hablando de estos dos, tienen diferente origen. El yunque y el martillo derivan del primer arco faríngeo y el estribo del segundo arco faríngeo. Qué interesante. También en el segundo arco faríngeo se va, eh, se va a derivar la apófisis estiloides y también un ligamento, ¿no? El estiloioideo. Eso, por favor, no lo olviden, ¿ya? Y también en la conformación de del hueso hioides, que también es un elemento muy particular, muy interesante, verán que está conformado tiene origen de dos arcos faríngeos. Por ejemplo, las astas menores corresponden al segundo arco faríngeo y van a ver que el cuerpo, ¿no? Va a derivarse de otro arco faríngeo. Esto es para que ustedes tengan una idea, ¿no? De cómo se va conformando las estructuras de acuerdo a su origen. Miren un poquito acá, el tercer arco faríngeo. El tercer arco faríngeo, la musculatura corresponde a los músculos estilofaríngeos. Esto ya es la faringe, ¿sí? Entonces, el primero y el segundo es el que nos identifica, pero también verán que no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, el estudio de estos, porque todavía ahora la odontología es considerado tomarlo en cuenta, perdón, tomarlo en cuenta eh, una, como, como un todo, la región cráneo-facial, cráneo-cérvico-facial, más o menos, ¿no? Tiene un componente más cervical, el cuello también, y también todo el cuerpo desencadena desequilibrios que pueden afectar a la región craneal. Entonces, miren, la musculatura, músculos estilo faríngeo en el tercer arco.
Ahora aquí, pongan atención del hueso hioides, les decía, ¿no? En la estructura ósea del tercer arco faríngeo va a derivarse la porción inferior del cuerpo, y el asta mayor del hueso hioides. El asta menor, si yo les pregunto del hueso hioides, ¿se originará del segundo o del tercero? El segundo, ¿no es cierto? Entonces, tomen en cuenta. Esto es un resumen del resumen que va a ayudarles mucho. Ya sé que varios, ¿no? Como tal vez yo en embriología teníamos mucho, ¿no? Tocar estos puntos, pero habían sido muy importantes. El nervio que va a inervar a todas estas estructuras es el glosofaringeo. Ya vamos a ir terminando, entonces, el cuarto y sexto arco faríngeo, miren, ya tiene una continuidad, ya no son muy notorios, pero es importante que nosotros vayamos viendo qué relación tienen. Por ejemplo, en la musculatura, ahí, miren, están los músculos que están a nivel del cartílago, por eso está el cricotiroideo, elevador del paladar, constrictor de la faringe. En la parte esquelética, cartílagos de la laringe, ¿no? ¿Cuáles son los cartílagos de la laringe? Tiroides, cricoides, aritenoides, el corniculado, el cuneiforme. Entonces, miren, estos componentes representan, son cartílagos, pero representan la parte esquelética, o sea, de este arco faríngeo. Y la parte de los nervios, ahí, ¿no? Un nervio que identifica a todos, ¿no? El nervio vago, la rama laringea superior hacia el cuarto arco, la rama laringea inferior hacia el sexto. Verán, esos son sus componentes nerviosos. Vamos a hablar un poquito de las bolsas faríngeas, así en resumen, igualmente, miren, existen cuatro bolsas faríngeas y de estas cuatro bolsas faríngeas les decía que derivan otras estructuras, ¿ya? En la primera bolsa faríngea, háganse este esquemita, pueden sacarle screenshot o algo, que les va a servir para su examen. Primera bolsa faríngea va a derivar la trompa faringotimpánica de Eustaquio, trompa de Eustaquio, si recuerdan. Eh, y vamos a ver que también la cavidad timpánica primitiva y el antro mastoideo. Todas estas estructuras también pertenecen a algunos huesos del cráneo, como por ejemplo la apófisis mastoides pertenece al hueso temporal, ¿no? La cavidad timpánica pertenece al hueso temporal. La trompa faringotimpánica pertenece al hueso temporal. Entonces, diríamos que la primera bolsa faríngea es del cual, o sea, deriva gran porción del hueso temporal. Y ustedes recordarán, ¿no? De cómo se formó este hueso o cómo es describir este hueso. Es complejo, ¿no? Describir la parte de la escama, de la apófisis cigomática, tiene porciones, ¿no? La porción petrosa, timpánica, y es uno de los huesos más complejos que podemos estudiar. Aparte del esfenoides, el esfenoides también tiene varios componentes. En la segunda bolsa faríngea va a derivar las amígdalas palatinas. Vean, las amígdalas palatinas son estructuras que tienen relación con la odontología, ¿sí? Muchos dirán, no, pero, por ejemplo, es una barrera de defensa. Si vemos alguna infección en boca, estas amígdalas reaccionan. En la tercera bolsa faríngea, vean, está el timo, las glándulas paratiroideas inferiores, que tienen su importancia, ¿sí? Que van a influir a nuestro entorno. La cuarta bolsa faríngea, las glándulas paratiroideas superiores. Y de esa manera ustedes hagan su resumen, que ya creo que se les está entregando completamente digerido, ¿ya? Aquí entonces vamos a ver en este componente cómo también está en relación, ¿no? Con la conformación de algunos elementos, como es la lengua, como es la membrana del tímpano, aquí está, ¿no? Aquí algunas glándulas como las amígdalas palatinas, vamos a ver también las glándulas paratiroides superiores, las glándulas paratiroides inferiores. Todo esto, miren, ese lugar es muy complejo.
y que es importante que nosotros la conozcamos. Bien, acá también les puedo tal vez, voy a, este, este es un libro, ¿no? Este es un libro que tal vez voy a tratar de escanear, ¿no? O sacarle unas fotitos que yo lo impreso directamente. Entonces pueden ustedes, o si desean, les puedo dejar fotocopia, pero voy a tratar de escanearlo y les voy a enviar como aditamento para tengan contenido teórico de este capítulo, ¿no? Verán aquí. Aquí está el primer arco mandibular, el segundo arco faríngeo también se llama hioideo. ¿Por qué hioideo? Ya, a partir de ese se forma el hueso hioides, ¿cierto? Tercer arco, cuarto, quinto, sexto, que se unen, ¿no? El primer arco, ¿cuál es el nervio que va a inervar? Em, ¿Cuál es el nervio del segundo arco? Facial. Del tercero, glosofaríngeo. Del cuarto, vago. Del quinto, accesorios raíces espinal. Así. Miren los músculos. ¿Qué músculos? ¿Qué esqueleto tiene? Entonces, esto es de lo que yo les había compartido un resumen, ¿no es cierto? Sigue siendo un resumen esto. Algo que les dije no voy a desarrollar mucho es la porción vascular. Aquí no he desarrollado, pero en el desarrollo embrionario se catalogan arcos aórticos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, sexto. Para cada arco existe un tronco principal de la aorta que va a ir a administrar circulación sanguínea, ¿ya? Entonces ahí también va relacionado con el componente, entonces, circulatorio. Entonces vamos a ver ahí también sus derivados, ¿no? El oído medio, vamos a ver la trompa de Eustaquio, estamos hablando ya de las bolsas faringeas, ¿no? Aquí las amígdalas, el timo, el paratiroides inferiores, aquí los superiores. También en el último arco branquial está el cuerpo último branquial. Entonces, estos datos les va a servir mucho a la hora de repasar. Vamos a hablar un poquito del desarrollo del esqueleto facial. Vamos a ver que o sea, las diferentes porciones de la cara van a tener diferentes orígenes, ¿no? En la conformación esquelética que tiene. Pero vamos a ver que también tiene un origen cartilaginoso y esto está representado por una osificación endocondral. ¿Quiénes van a derivar de esta osificación endocondral? Ya hemos visto las diferentes teorías que hay, ¿no? En el anterior capítulo, la de Fischer, sutural, la cartilaginosa, la de matriz funcional, etcétera, ¿no? Entonces, cada autor ha tratado de explicar de cómo es el crecimiento y desarrollo del hueso y a través de sus teorías, pero aquí vamos a ir directamente que existen estructuras, ¿no? Óseas, craneofaciales, que van a derivar, ¿no? De este origen cartilaginoso, como es el etmoides, ¿no? El esfenoides, las cápsulas auditivas, los cartílagos vaso-occipitales. Ahí tiene una intervención importante el origen cartilaginoso. ¿Sí? Entonces vamos a ver que eso es importante. La base del cráneo, cartilaginoso. Los cartílagos de la cara también cartilaginoso, ¿no? Algunos sectores, ¿ya? Vamos a ver también que detrás del cartílago esfenoidal está el cartílago occipital. Entonces, la base del cráneo tiene un origen cartilaginoso. Y esto está representando, ¿no? Tiene una osificación endocondral a nivel de la silla turca, ¿no? Ahí ustedes en cefalometría van a notar que toda esa base del cráneo es un centro de crecimiento, ¿no? A través de todos sus componentes. Acá vamos a un poquito repasar esto, tal vez no les gusta mucho, que existe diferenciación, ¿no? De las células polimórficas, ¿no? Y de las células plasmáticas.
vamos a ver su especialización para la conformación de hueso. Básicamente sabemos que la formación de sangre está en la médula ósea, pero también existen eh, adipocitos, los cuales tienen características mesenquimáticas, los cuales pueden diferenciarse, ¿no? En diferentes células. Por ejemplo, ahora estamos hablando del osteoblasto, que está a cargo de la formación ósea. Esto también va equilibrado, un trabajo mancomunado con otro tipo de células óseas, como es los osteoblastos. Perdón. Ya, también les decía de las células plasmáticas hematopoyéticas, van a originarse algunos precursores, ¿no? Que son de unas células que les decía que van a ir tal vez de manera mancomunada. También se puede decir que es antagónica, pero también eh, en equipo, como son los osteoclastos, ¿no? No sería favorable, ¿no? De solo de relatar el trabajo de los osteoclastos, los cuales van a ir conformando hueso, porque si no, si solo fueran osteoclastos, no, las estructuras óseas se deformarían, ¿ya? Por eso es que el trabajo es importante, ¿no? De los osteoclastos, los cuales estos van a remodelar a través de la reabsorción ósea de los diferentes huesos que podemos encontrar. ¿Está bien? Es importante ese trabajo. Existen células progenitoras, ¿no? Que corresponden a la médula ósea y están mediadas por algunos componentes moleculares. Y vean, van a tener tres bases, tal vez tres reservas, ¿no? El tejido óseo, propiamente dicho, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, para, eh, para considerar células progenitoras de la médula ósea. Vamos a ver también que existen diferentes tipos de osificación y eso también habíamos hablado un poco acerca de las teorías, ¿no? De crecimiento del hueso y una de ellas es la osificación endocondral. ¿En qué consiste la osificación endocondral? Consiste en que existe proliferación, ¿no? Inicial de lagunas de cartílago, de condrocitos, de condroblastos, los cuales en su evolución, a través de la penetración, vean, de los vasos sanguíneos, la misma médula ósea va a enviar células mesenquimáticas, las cuales se van a diferenciar, ¿no? Especializar, ahí tal vez tiene mucha relación con el desarrollo, en osteoblastos. Estos osteoblastos van a ser los responsables de sustituir estas lagunas de cartílago, convirtiéndolos en tejido óseo. Pero el origen de la configuración de estos huesos es de origen endocondral, ¿no? Es importante también recordar que para el desarrollo y también del tamaño, ¿no? En este caso hablaríamos de crecimiento, va a ser un efecto de estímulo de estas células que se encuentran entre la epífisis y la metáfisis, los cuales estos van a permitir, ¿no? La elongación o estiramiento de los huesos largos. Vamos a ver que existe otro tipo de osificación, que es la osificación intramembranosa, el cual va a tener como origen un centro, ¿no? De hueso, ¿no? Donde están estas células, los osteoplastos a la vez, los cuales van a proliferar, ¿no? Van a formar y reabsorber.
A esto se refiere. Aquí no existe intervención de las células cartilaginosas. Eso sí, existe la especialización de células mesenquimáticas. Y esto es la clave para que se pueda observar una osificación intramembranosa, que es completamente ósea. Ya, en algunos componentes, como les decíamos en la cara, tienen un origen intramembranoso, otras tienen un origen cartilaginoso, ¿no? Acá vamos a hablar del origen membranoso, donde el frontal es representante, el parietal, las porciones escamosas, ¿no? Del temporal, los huesos temporal, occipital, la porción escamosa, son de origen intramembranoso. Ya los huesos membranosos se forman directamente a partir de tejido conectivo, perdón, de tejido conectivo, el cual va, eh, va a osificarse, ¿sí? Directamente en hueso. Acá aclara, ¿no? No se originan de cartílago. La porción de la base del cráneo, sí dijimos, ¿no? A partir de cartílago. Ya ahí estaba el etmoides, el cuerpo del esfenoides, la porción basilar del occipital, y son componentes de la base del cráneo. La osificación intramembranosa es una transformación entonces directa, ¿no? Del tejido conectivo a hueso. Ya, eso es importante saber. El primer paso es la condensación y diferenciación de las células ectomesenquimales. Existen infiltraciones, queridos estudiantes, ¿no? Imaginen, es como inyección. Yo inyecto acá, 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 y puede ser que estén inyectando cartílago, o puede ser que estén inyectando tejido conectivo, ¿no? Donde estén contenidas células mesenquimales, osteoblastos. Entonces, en la osificación endocondral, pues el endocondral, ese hueso se prolifera, perdón, ese cartílago se prolifera y luego se sustituye por hueso. Mientras que en una osificación intramembranosa existe inyección de células mesenquimatosas que proliferan hueso y estas van a osificarse directamente, sin ser sustituidas. Hay regiones importantes, ¿no? Como el tabique nasal, la sutura intermaxilar a nivel de la sutura palatina, que van a tener estos componentes si es cartilaginoso o intramembranoso, ¿no? Aquí también existen, ya les dije, profundicen, no se confundan que el componente de la cartílago de Meckel no conforma y a ver, un ratito, no conforma, no es responsable de la conformación de la mandíbula propiamente dicha. Sabemos que sí tiene un componente a nivel del cóndilo, a nivel de la derivación de los huesos huesos del oído. Eso, por ejemplo, miren, huesos del oído, si se originan del cartílago de Meckel, tiene una osificación endocondral, ¿no es cierto? Pero también existe infiltración mesenquimática, lo que les decía. Por eso es que ahí van a ver estos componentes como son la porción coronoidea, alveolar, el cuerpo, el ángulo, que son, miren, en su origen, los componentes que van a formar la futura mandíbula. Entonces, da curiosidad, ¿no es cierto? Ver cómo se conforma. Y nosotros como ortodoncistas, al menos en mi área, tenemos que conocer cómo manejar estas diferentes áreas, porque existen técnicas específicas. No ha sido un hueso sólido directamente, no se ha conformado. No es la mandíbula, es un componente muy especial que vieron que tiene componentes membranosos, intramembranosos y diríamos, ¿no? Mesenquimatosos y endocondrales. Ya, entonces, con eso vamos a dejar esto. Vamos a ver también que hablamos, ¿no? En las diferentes teorías, las suturas de la cara, que corresponden, ¿no? A áreas de crecimiento según Fisher. Entonces, eso vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es que se desarrolla a través del aumento de volumen de la porción cefálica. Va a provocar, les decía, un desplazamiento, ¿no? Del maxilar superior hacia adelante y hacia abajo. Entonces,
Y también todas estas suturas en las articulaciones van a influir en las diferentes suturas, como por ejemplo el hueso cigomático, el maxilar, el frontal, temporal. Y esto es importante entender, por ejemplo, actualmente se habla de la disyunción, se habla de tecnología en ortodoncia, como no sé si oyeron el MARPE. Entonces, va de la mano para poder comprender qué estamos provocando en el momento de una expansión. Entonces, esto va a poder estar expresada, representada, esto que ya les mencioné, por las suturas cigomático-maxilar, frontomaxilar, pterigocigomática. Y estas áreas, según cada autor también, son consideradas áreas de crecimiento. Aquí están algunos ejemplos histológicos, donde vamos a ver una sutura, ¿no? Donde vamos a notar tejido conectivo, la intervención siempre de vasos sanguíneos para poder dar la irrigación y también el traslado de células mesenquimáticas y los cuales van a proliferar, ¿no? Para el cierre de una sutura. Este es un ejemplo de sutura. Aquí hay otra sutura interdigitante, donde existe igual los componentes vasculares, los componentes de tejido conectivo, mesenquimáticas, los cuales van a ser sitios, ¿no? de osificación en esos sitios. Otro, tal vez aquí está la sutura escamosa, ¿no? Esta es la sutura sutural, la escamosa. Sigue los mismos componentes, tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿ya? Para poder entenderlos. Verán también aquí que existen diferentes suturas, cuales en un niño pues, se encuentran en constante evolución que hay que tomar en cuenta. Mientras que en el adulto ya concluyó, ¿no? Culminó la fusión de esas suturas y podríamos decir que ese paciente ya no muestra un cambio muy significativo, ¿no? Las suturas de la cara son de diferentes variedades. Ustedes esto ya en anatomía vieron, ¿no? Existen algunas sin condrosis, existen algunas sinostosis, o también estas sincondrosis son denominadas sindesmosis. Hay otras articulaciones, ¿no? Como la gónfosis. Y estas suturas, por ejemplo, aquí la esfeno-occipital, que es un centro de crecimiento, ¿no? Que va a influir en el desarrollo de la base del cráneo. Bueno, queridos estudiantes, reitero mi gran preocupación, reitero mi falta, les pido mil disculpas haberles fallado. Varios ya en el rote me conocieron, nunca es mi intención fallarles, pero como son las circunstancias no imprevistas, no pude llegar a compartir esto, ¿no? Porque realmente puedo decir que yo extrañé la presencialidad, pero pasan estas cosas y quisiera pedir su comprensión. Y hasta aquí será nuestro primer parcial. Que les vaya bien, estimados estudiantes, y esto es lo que estará en su clase.